Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, a los que están escuchando por YouTube. Hoy es jueves 26 de agosto del año 2021 y seguimos con esta serie de preguntas y respuestas del Catecismo Mayor Bautista Particular, y hoy nos toca considerar las consecuencias de la caída del hombre. En estos estudios de hamartiología o la doctrina del pecado, vamos a ver la pregunta: ¿a qué estado trajo la caída a la humanidad? La respuesta es la siguiente: la caída trajo a la humanidad a un estado de pecado y miseria, y nos da los textos bíblicos siguientes: Salmo 51:5, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, Isaías 64:6. Ahora vamos a hacer un pequeño estudio sobre el mismo. La pregunta es: ¿a qué estado trajo la caída a la humanidad? La misma respuesta es esta: que la caída, o sea, el pecado que cometió el primer hombre, ¿a dónde lo trasladó, lo llevó a la humanidad? Y eso es un estado, o sea, algo continuo de pecado y miseria. A partir de eso, vamos a decir, toda la humanidad está en un estado de pecado. Tanto judíos como gentiles, si han escuchado en una época subir los estudios de Romanos, hay unas cápsulas de Romanos que he subido, donde expliqué en el capítulo número 1, en el capítulo número 2, tanto los gentiles como los judíos, aquellos que tengan conocimiento, todos están bajo el pecado. La ley lo encerró bajo todo pecado. El hombre es un transgresor. Está destituido de la presencia de Dios. Todos fueron traídos a este estado por la caída, ¿sí? Porque al pecar Adán, en él todos pecamos, todos estábamos en ese cabeza que nos representaba. Por ese hombre es que entra el pecado en el mundo. Entonces es importante entender las consecuencias de lo que ha hecho el pecado. Toda la humanidad está en un estado de pecado y miseria. Está corrompido. El pecado corrompió el alma, el espíritu, la voluntad, los deseos, los sentimientos, todo del hombre. Está, podríamos decir, de la cabeza a los pies, o como dice Isaías capítulo 1:5, toda la cabeza está enferma y todo el corazón desmayado. Toda la cabeza, mente, sentimiento, corazón, todo fue afectado. El hombre de continuo hace el mal. Por eso que el hombre, ya desde chico, ustedes lo ven al chico, tiene maldad. Y algunos le celebran esa maldad. Pero ya está, vamos a decir, esa maldad aparece muy pronto en la vida. Esa inclinación al pecado, a hacer lo malo y no lo bueno. Dice el Salmo 58, versículo 3, los malvados se alejan del vientre, se desvían pronto como nacen. Pronto como nacen se desvían. Apenas nacen se desvían. Apenas, imagínense, ya de chicos. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted quizá diga, bueno, esos son para los inconversos. No es así. Es también para los cristianos. Estamos viendo los domingos la epístola primera de Juan. Y vimos en el capítulo número 1, el primer sermón, primera de Juan capítulo 1, versículo 8, que es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En esa época los gnósticos decían que no había pecado, que el hombre podía pecar el cuerpo y el espíritu no, era diferente. Se engañaban. Dentro del mundo cristiano hay mucha gente que dice, no, Dios te perdonó y puedes vivir así, total, no te lo tomes tan a la ligera. Estas personas son maestros de Satanás y no se engañan a sí mismos, engañan a otras personas queriéndolos llevar como guías de ciego a la oscuridad en la que ellos mismos
pertenecen. Entonces, no se engañe a usted mismo, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Se engaña a usted mismo. Después incluso que es implantada la gracia en nosotros, esa salvación que viene por gracia, monergísticamente de parte de Dios a nuestra vida, todavía el pecado queda. Ese pecado quizá perdió el vigor y el reino que estaba sentado, pero todavía queda ahí. Hay que estar atento. Toda la humanidad, todo el mundo está en un estado de miseria. Sería bueno que el mundo se lamentara como lo hizo el profeta Jeremías en Lamentaciones, que se decía que si alguno se lamenta, que se lamente por su pecado. Como él decía en una parte, ¡ay de nosotros por haber pecado! El hombre debería aprender a lamentarse. Lamentablemente vivimos en un mundo de un cristianismo que cree que somos salvos por gracia y vive como quiere. No es así, amados. Debe haber un dolor continuo y para eso usted tiene que tener el Evangelio todos los días, que le recuerde lo que hizo Cristo en la cruz. Que esté latente esa cruz ahí, para que nosotros podamos acudir pronto ahí a pedir perdón por nuestros pecados. Porque eso es lo que nos recuerda a nosotros. Este mismo pecado nos recuerda el sacrificio hecho en la cruz. Ese amor tan grande que tengo que hablar el domingo yo. Junto con el Espíritu Santo. Sobre ese amor en la cruz. No es el amor que Dios te ama. No es eso. Entonces el pecado afectó toda la creación. Dios lo hizo todo perfecto y bueno. Pero toda la humanidad, todas las criaturas ahora están sujetas a la vanidad, a causa del pecado. Amados, esto debe producir en nosotros, a pesar de que somos salvos, y si usted no es salvo, debe producir una tristeza en sus afectos. Hoy el hombre no le importa, se empieza a vivir una vida total, Cristo murió y no pasa nada. Pero no es así. La persona debe producir esto, como dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, ahí, un arrepentimiento, una tristeza de esta miseria que trajo a la humanidad. Hay consecuencias a causa de la caída. Usted no se puede tropezar y caer y se le va a lastimar un codo o algo por no estar atento. Entonces es importante entender lo que ha hecho el pecado en la miseria que el hombre ha caído. Es una gran miseria que solamente por la gracia del Señor es que nos ha sacado. Nunca nos olvidemos, si usted es cristiano. No ande por ahí como otros que peca y no pasa nada. Porque la mente se va endureciendo, se va haciendo una costra. Se va haciendo cada vez más soportable y soportable y soportable. Y se acostumbra. No es así. Entonces, debe entender el hombre que a causa de eso, si usted no es cristiano, la ira de Dios permanece sobre usted. Dios está airado si usted no está en Cristo, si usted no ha recibido el Evangelio, si usted no va con fe y con arrepentimiento y con fe a Cristo, entendiendo la miseria, que usted está destituido, que usted le ha ofendido a Dios, a su santidad y a su justicia y nunca se va a poder escapar de él. La ira de Dios permanece, dice Juan capítulo 3, 36, que ya está la ira de Dios sobre usted. Ya está la ira de Dios. Usted necesita estar en paz con Él. Solo con Cristo puedo tener esa ausencia de guerra.
En Él fueron cargados todas nuestras miserias y nuestro dolor y sufrimientos y el pecado. Incluso como cristianos, no se olviden, debemos seguir teniendo un corazón sensible a esto. Ser sensibles a lo que es el pecado. Procurar apartarnos, lo que le llamamos santidad. Porque si usted se empieza a endurecer y a endurecer y a endurecer, como por ahí dice, no, es un error, no, te equivocaste. No, no es así, siempre sensible, atento. Muchos por ahí dicen tener paz y que son del pueblo de Dios. No tienen paz. ¿Sabe lo que es paz? Pueden pecar y hacer pecar a otras personas, pero no tienen paz. Su mente se ha endurecido. Eso es lo que ha pasado. Se ha endurecido su mente. Ya no sienten nada. Y a lo que ellos le dicen paz, es que no hay. Dice, no, siento paz. No es que no siente paz, es que no siente ningún dolor por el pecado. Debemos seguir siendo sensibles a esto, el pueblo de Dios. No como muchos por ahí andan en su vana imaginación creyendo que están en paz. En la imaginación de su propio corazón, creyendo que pueden vivir como quieren. Amados, tanto a nosotros como cristianos, debemos ser sensatos. Incluso si usted no es cristiano, sea sensato. Deben considerar, pensar lo que es el pecado. Usted fue creado en la imagen de Dios, cayó, no refleja esa imagen, hace todo lo contrario a lo que Dios manda. Pero Dios ha establecido un día donde va a juzgar a los vivos y a los muertos. Acá no va a haber título de teología y ni de Master Seminary, nada de eso. Va a vivir si lo que va a contar es si de verdad lo que usted dijo que profesó con su boca, de verdad era un cristiano o una cristiana. No se olvide lo que el Señor promete. El Señor dice, considerad ahora esto, lo que olvidáis de Dios, no sea que os haga pedazos. No sea que haga pedazos, dice el Señor. En el Salmo 50, versículo 22. El Salmo 50, versículo 22 dice el Señor, considere, Salmo 50, 22, considere esto, los que olvidáis de Dios, no sea que hagáis pedazos. En el mismo Salmo 50 le dice, ¿quién eres tú para enseñar de mi palabra? Cuando enseñas de mi palabra y haces lo que quieres. Con Romanos 2 también, enseñaban los judíos y hacían otras cosas. Así está el pueblo de Dios, amados. Sea sensato usted. ¿Qué es ser sensato? Apelo a la sensatez. Una persona sensata es una persona, si usted es cristiano o es cristiana, escuche en esta mañana, en este día jueves, sea sensato. Es una persona que muestra un buen juicio, muestra prudencia en sus actos y decisiones. Lo tiró el pecado, levántese, considere, no, me alejo de este lugar, de estas personas, de acá. Muestre un buen juicio, no sea que se empiece a endurecer su mente y su conciencia y no sea sensible al pecado. Muestre un buen juicio, muestre prudencia en sus pasos, en sus actos y decisiones. No sea que al final del camino, por no ser sensato, se encuentre como ese personaje del progreso del peregrino. ¿Se acuerda que cruzó con vana confianza, ignorancia? Y se le advertía. Y no fue sensato. No mostró buen juicio.
No mostró prudencia en sus actos y decisiones. Decidió guiarse por su corazón y por su conocimiento de teología errado que tenía, porque una teología que de verdad no camina con una vida de verdad como Dios manda, no sirve de nada la ortodoxia si no va acompañada de una ortopraxis. O sea, que ese día sea muy tarde para su alma. El Señor le diga a usted, escuche esas palabras en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Señor, 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 Señor. Y el Señor diga, no os conozco, no tengo relación. Pero en tu nombre predicamos y decimos, no os conozco. Pero Señor, y yo, no os conozco, le dije. Alejaos de aquí, hacedores de maldad, anomia, contra mi ley. Porque la ley no solamente es escrita. No sea que llegue ese momento, sea sensato, no sea que ese día sea muy tarde para su alma, porque en ese día verán y serán avergonzados, dice Isaías, serán avergonzados. Usted es un cristiano, usted es una cristiana, sea sensato. Si todavía está ahí, no se endurezca como muchos por ahí andan predicando, no te hagas problema por el pecado. Ya Cristo murió por tus pecados, es verdad, pero no sea insensible. Todavía, aunque fue salvo, usted mire esa miseria de ese pecado, diga, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aunque Cristo todavía a usted le ha librado de sus pecados y ha pagado, todavía hay una lucha, considere todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pelee la buena batalla, y la buena batalla empieza dentro de usted. Sea sensato, muestre buen juicio, prudencia en sus actos y en sus decisiones. Que tengan un bonito día y mañana nos vemos con otro estudio.